Bienvenido a Euskal Politik, el podcast de actualidad política con tertulia, entrevista desde una perspectiva vasca. Soy Jon Koldo Arteaga y te animo a que nos sigas en euskalpolitik.eus. En el episodio de hoy vamos a hablar de los resultados de las elecciones del 23 de julio. Y para ello pues contamos con dos amigos y colaboradores que son Álvaro Sancha y Unai Garabieta, para que nos cuenten un poquito cuál ha sido su visión de las elecciones y qué es lo que puede ocurrir en los siguientes días. Álvaro, ¿qué crees que va a pasar desde el 23 de julio en adelante? Bueno, Gabón, en primer lugar, reflexión rápida y respecto a los resultados totales, creo que poca sorpresa respecto de lo esperado, sobre todo en Euskadi. Al final hay dinámicas, hay gestiones y los resultados no. Mi forma de pensar y de ver los mismos no me han generado una gran sorpresa. Sí me puede preocupar pues la cierta recuperación de voto que ha tenido el Partido Popular en la Comunidad del País Vasco, cierta recuperación de la derecha en Nafarroa, no siendo suficiente, manteniendo el PS en el gobierno, pero yo creo que los resultados desde el punto de vista nacionalista vasco no son nada halagüeños. Euskal Herria Bildu no ha conseguido sus mejores resultados, pese a que tenía una dinámica positiva y de arrastre de votos. AJPNV ha tenido una gran crisis electoral, en mi opinión. La pérdida de un tercio de los votos respecto de las anteriores elecciones generales es sintomático de la dinámica, en este caso negativa, y no la dinámica positiva que lleva el partido. Pero me preocupa el debate y el discurso nacionalista y de nación. Y ese en campaña electoral ni se le ha visto, y creo que es sintomático que el PSOE haya ganado bien las elecciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco, bien las elecciones en Navarra, y un apartado que no se ha comentado mucho, que es el voto cera, que en Vizcaya y en Guipúzcoa lo ha ganado el Partido Socialista Obrero Español, no lo ha ganado el nacionalismo vasco, pese a tener una gran diáspora por el mundo, que es la que principalmente vota en este censo a residentes ausentes. Respecto de los resultados y lo que está pasando en Madrid, pues bueno, creo que estamos abocados a unas elecciones en diciembre-enero, porque es ingobernable para el PSOE, es ingobernable para el PP, y veremos cuál es también el devenir catalán de estas elecciones. Pero bueno, a mí lo que me preocupa al corto plazo y en lo cercano es si no en votos, sí en apoyo social de lo que supone el nacionalismo vasco, esa pérdida de referencia en el espectro social. Unai, ¿tú crees que compartes la opinión de Álvaro? ¿Crees que los resultados podrían haber sido diferentes? ¿Crees que esto puede afectar también a nivel vasco, que le implique un adelanto a las elecciones también de la de Endacariche que coinciden con las europeas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero Gabón. Pues en gran medida coincido con Álvaro, con el análisis que hace. ¿Qué va a pasar? Que era la pregunta con la que comenzabas. Pues creo que se puede resumir en un náuskalo, ¿no? A saber qué es lo que va a pasar. Creo que los resultados, no voy a hablar a nivel de Euskadi, voy a hablar a nivel de Estado, son bastante volátiles. Quiero decir con esto que no dan lugar a la conformación de un gobierno que sea estable, y eso no cabe duda que en los días próximos pues va a hacer que veamos movimientos de un índole y de otro índole, pero de difícil conclusión. Es decir, no veo fácil, tal y como ha dicho Álvaro, la conformación de un gobierno, y parece que todo apunta a que se convoquen unas nuevas elecciones en el Estado. A nivel de Euskal Herria, de Euskadi, bueno, yo creo que parece o se entrevé que pudiera haber cierto cambio en lo que es la conformación del arco parlamentario en la Comunidad Autónoma Vasca, y en el caso de Nafarroa parece que todo apunta a que va a salir reforzado el Partido Socialista, tal y como ha apuntado Álvaro. Pero claro, esto abre un juego de malabares, si se me permite la expresión, bastante complicado, ¿no? Porque, bueno, ha habido un partido que hasta el día de hoy ha sido
digamos, hegemónico en el devenir político diario, sobre todo de la comunidad autónoma vasca, en menor medida en Nafarroa, pero ahora se abre un abanico de posibilidades en el cual entran a jugar pues Euskal Herria Bildu y el partido socialista. No sabemos muy bien. Parece que tradicionalmente el Partido Socialista siempre ha llegado a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, pero no sabemos también en qué punto va a quedar ahora la cuestión esta, porque, claro, entiendo que Bildu, el apoyo que ya le ha anunciado, cosa que no entiendo, a cambio de nada a Pedro Sánchez, entiendo que un partido que es Abertzale, que se diga Abertzale, no puede dejar el apoyo a cambio de nada en el Estado. Entiendo que la figura y la representación de un partido Abertzale en Madrid tiene que ir dirigida y va orientada, o debe de ir orientada, a arrancar más derechos en el Estado para los vascos, con lo cual no entiendo que se entregue a cambio de nada. Pero sí que veo el hecho de que desde Euskal Herria Bildu se le exija al Partido Socialista esa reciprocidad a nivel de la comunidad autónoma vasca, sobre todo, ¿no? Entonces, pues abre un escenario político bastante volátil, en mi opinión. Dentro de la volatilidad que estás comentando, Unai, ¿crees que el desplome que ha tenido Sumar o lo que era antiguamente Podemos puede intentar influir en crear una especie de amago de entente a la izquierda vasca o algo así? ¿O crees más probable que esta batalla fratricida, bueno, te pregunto a ti, os pregunto a los dos realmente, que esta batalla fratricida que aparentemente puede haber entre Sumar y Podemos al final no intenten este pacto que aparentemente intentaba, sino que cada uno tiende hacia un lado o no ninguna cosa de estas? Bueno, yo pienso que dentro y voy a decir autoproclamada, dentro de la autoproclamada izquierda, porque, no sé, ese tipo de etiquetas hoy en día, a mi modo de ver, me parece que están bastante, bastante en desuso, porque, bueno, eso ya sería un debate más filosófico, ¿no? Pero hay un trasvase de unas formaciones políticas a otras, pero en realidad creo que lo ha comentado antes Álvaro. No se ve un aumento si analizamos desde parámetros así como muy simplistas de lo que es la izquierda, la derecha y todas estas eh, marcos, digamos, tradicionales. Tampoco se ve un aumento, digamos, exponencial los votos o del respaldo a esa izquierda, ¿no? Que yo entiendo que en buena lógica y creo que el socio de Euskal Herria Bildu a día de hoy es cualquiera, y digo cualquiera que no sea el Partido Nacionalista Vasco. Cualquiera. Álvaro, ¿compartes la opinión de Unai? Comparto la opinión, pero centrando el tiro en Sumar Podemos y lo que en Euskal Herria, en Euskadi ha sido una debacle. Perdóname la expresión, pero esto es el día de la marmota. Es el día de la marmota de la izquierda española. Desde la Segunda República llevan con luchas fratricidas de a ver quién es el más importante, el más referente dentro de ese mundo de la izquierda nacional española, y ahora en eso se coincide y en eso se está sumando pues lo que se hace llamar izquierda abertzale, pues que no deja de ser un conglomerado de partidos y de fuerzas con mayor o menor representación, pero que cada vez son menos abertzales, cada vez son más izquierda y cada vez son más izquierda internacionalista. Entonces, Sumar Podemos en Euskadi tienen, mi opinión, los días contados. Se van a quedar con menos representación de la que en su momento tuvo Ezker Batua, y creo que el proyecto de Sumar en Euskadi ha fracasado por el discurso de Podemos, porque no han cambiado el discurso. Ni la señora Garrido ni el señor Hernández Martínez han cambiado el discurso que Podemos ha tenido en estos últimos años. Entonces, de ataque directo a las instituciones vascas, al partido que hasta hoy y ha estado gobernando las instituciones vascas, sin valorar ciertas políticas sociales que se han implementado en esta comunidad autónoma, que sus líderes en Madrid reconocen que son políticas avanzadas.
Entonces, por eso digo, creo que aquí en Euskadi el proyecto Sumar Podemos desaparecerá. No sé si acabarán integrándose como una especie de Euskadiko Esquerra dentro del Partido Socialista, como una nueva sigla dentro del conglomerado del Partido Socialista Obrero Español en Euskadi, y veremos lo que sucede con la izquierda abertzale, con Euskal Herria Bildu, que intentarán fagocitar parte de ese voto y parte de ese movimiento. Yo creo que la tendencia, lo que comenta Álvaro, la tendencia es a aglutinar el voto de izquierdas por parte de Euskal Herria Bildu. Yo, más que la integración, seguramente algún sector, como pasó, como has dicho, en el caso de Euskadiko Esquerra, se integre dentro del Partido Socialista, pero yo creo que la tendencia es a integrarse y si no integrarse, a que la mayoría de los respaldos en las urnas acaben volcándose hacia Euskal Herria Bildu. Me estoy hablando de los respaldos que ha tenido Sumar, Podemos o las diferentes formas en las que se ha presentado durante estos últimos años, ¿no? Entonces, sí que creo que todavía hay un caladero para la izquierda abertzale, autoproclamada abertzale, donde puede pescar, puede llegar a aglutinar eh, pues eh, una serie de respaldos que puedan cuestionar, digamos, el gobierno, un futuro gobierno al Partido Nacionalista Vasco, al PNV, ¿no? Creo que el eje sobre el que va a pivotar toda la política de pactos a nivel de la comunidad autónoma vasca en concreto, en Nafarroa, parece que está bastante decantado con el Partido Socialista. Creo que va a ser el propio Partido Socialista. Va a pivotar en torno a su figura y hablando, y por decir así de manera más simple, el que quite y ponga rey, creo que va a ser el Partido Socialista en forma de pactos. Y no me extrañaría de ver en todo Euskadi, incluyendo Nafarroa, en toda Euskal Herria, la parte sur, al menos, un macropacto entre Partido Socialista y Euskal Herria Bildu. Entiendo yo que Bildu, el apoyo incondicional que le ha prestado a Sánchez o que ha anunciado a Sánchez, pasará por caja para cobrarlo Bueno, Unai, y explorará ese Unai, puerto a tengamos nivel presente que de en Euskal política Herria. no se hace nada gratis et amore. Por supuesto. En política el concepto de la onerosidad está al día. Entonces, lógicamente, Bildu, si bien ahora puede salir con un discurso que simplemente por parar a la derecha te cedo mis votos, luego vendrá Paco con las rebajas y exigirán corresponsabilidad por el PSOE, porque no olvidemos que para ellos el Partido Nacionalista Vasco es la derecha vasca y es el enemigo a batir. Entonces, Sí, lo pero que bueno, hoy es... ese discurso, Álvaro, de parar a la derecha está muy bien, sobre todo para quienes pensamos en parámetros democráticos y de justicia social, eso lo entendemos todos. Pero a mí hay una cuestión que me llama la atención. Para la derecha, bien, para la derecha hay que pararla a esa ultraderecha, ¿no? Hay que frenarla siempre, ¿no? Históricamente los vascos creo que hemos sido antifascistas y en este caso pues ha quedado refrendado otra vez en las urnas, ¿no? Pero yo iría más lejos. Parar el fascismo, sí, pero para Euskadi, para Euskal Herria, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuál es el proyecto de futuro? Porque parar el fascismo, entiendo que todos estamos en esa línea, pero a mí me gustaría saber cuál es el futuro. Y lejos de ver futuro o de ver un proyecto, pues a día de hoy yo no alcanzo a ver más que un interés por quitar al partido en el gobierno y una continua exploración por parte de Euskal Herria Bildu de buscar la fórmula para llegar a ese desbancamiento, por utilizar esa palabra, apoyándose en el Partido Socialista, porque solo hay esa posibilidad. Solo hay esa posibilidad. Entonces, digamos que el Partido Socialista se ha convertido en la novia, que me perdonen el sexismo, en la novia que se disputan pues tanto el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu. De todas maneras, también con lo que os he mencionado antes, vista la situación de las elecciones forales y municipales, vista los resultados de las elecciones estatales y teniendo en cuenta que en junio son las elecciones europeas, ¿creéis que es posible que nos encontremos ante un escenario de que hay un superdomingo en el que se mezclen las elecciones también de Lehendakaritza con las europeas también y que nos encontremos en un escenario precisamente de campaña continua casi hasta junio del 2024?
Yo no descartaría nada. A mí el discurso que se está manteniendo por todas las fuerzas políticas, ¿eh? En este caso pongo a todas en el mismo saco, creo que empieza a demostrar que ni ellos descartan que busquemos un superdomingo. Creo que todos tienen, todos pueden encontrar aspectos positivos de generar un superdomingo y aspectos negativos. Otra cosa es la situación de gobernabilidad que pueda haber. Y luego, no olvidemos, hay que ver cómo funciona Europa y cómo avanza Europa. Todavía no se ha conseguido recuperar el crecimiento de PIB a nivel europeo después de la pandemia y el tema de la situación de Ucrania y la invasión de Rusia. Y al final, todos son variables que hay que tener en cuenta. Si los datos de empleo siguen apoyando en cierta medida, aunque ya empiezan a dar datos que ya empieza a haber algo de destrucción de empleo. Si los datos de empleo, si los datos de PIB y sobre todo los datos de IPC a nivel europeo están moderados y controlados, pues España y lo que nos afecte perteneciendo administrativamente a ese Estado, los que al menos vivimos en Euskadi, pues tendremos que ver cuál es la situación y ver si nos interesa, sobre todo a nivel de Garitza, mezclar las elecciones europeas con las de Nacaricha e incluso con unas posibles generales. Puede haber seguramente los fenómenos de Deloitte, que son muy listos, harán un informe precioso diciendo qué es lo que hay que hacer. Algunos se lo creerá y otros pues seguiremos intentando testar el barro social y ver lo que piensan nuestros vecinos, amigos y conocidos, pues para interpretar un poquito por dónde pueden ir los tiros. Bueno, a mí se me escapa esa estrategia de urna, digamos, se me escapa un poco. No sé muy bien qué es lo que puede interesar a cada una de las partes, la verdad. Tal vez pueda interesar concretamente al Partido Nacionalista Vasco, AJ, le pueda interesar un macro domingo, como dices, John, un poco por tirar del carro de la tradición, digamos, de voto a nivel de la comunidad autónoma vasca, de gestión de gobierno, de experiencia en el gobierno y un poco para tirar de cara a arrastrar ese voto que en un momento dado se pueda desviar o salir del Partido Nacionalista Vasco y buscar otras opciones en Madrid o a nivel europeo, ¿no? También creo que hoy en día no es de extrañar encontrar a personas que son capaces de votar a nivel de la comunidad autónoma o de la comunidad foral de Nafarroa una opción y a nivel de Estado otra y a nivel de ayuntamiento otra. Ese voto cerrado, digamos, o educacional que se ha heredado en muchos casos, parece que hoy en día, tal y como decía Antonio Ortúzar, que es cierto que ha cambiado la sociedad, parece que hoy en día se puede desligar, ¿no? Es capaz de desligarse y te puedes encontrar con quien vota en su pueblo, pues no sé, opciones pues de Euskal Herria Bildu, por poner un ejemplo, a nivel del Estado te vota al Partido Socialista y bueno, no sería de extrañar viendo los resultados que a nivel de comunidad autónoma vasca se vote, pues no sé, otra opción, el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, sí que es verdad que dentro del PNV a día de hoy parece que se vislumbra o hay una apariencia, hay una crisis, para mí silenciada. Entiendo yo que se pretende gestionar esta mar de fondo que hay desde una manera discreta, pero no tengo yo muy claro que sea posible gestionar esa mar de fondo que hay de manera discreta, porque nada vamos a tener unas elecciones en la comunidad autónoma vasca y es más que probable, viendo la tendencia, que esa sangría de apoyos en las urnas que está teniendo el PNV continúe si no se hace un verdadero análisis a nivel interno y un cambio en la dirección, en el rumbo que lleva la trainera, ¿no? Hombre, yo a nivel personal también interpreto que puede haber, primero, tenemos que saber los programas de cada uno de los partidos, saber que primero el EAJ-PNV también como partido de gobierno tiene al menos una serie de conflictos que deberá resolver antes de presentarse a las elecciones
Y creo que también sería importante saber quiénes son las personas que se van a presentar por cada una de las candidaturas y qué programas van a presentar. Entonces ahí estamos dando por hecho en algunos casos, aunque no sabemos a ciencia cierta, que pueden ser las grandes espadas a nivel de JPNV, probablemente Íñigo Urkullu, a nivel de H. Bildu entendemos que puede ser Arnaldo Otegi, y del resto de formaciones no sabemos quién se va a presentar, pero aquí son dos cuestiones importantes también que tienen que resolverse antes de afrontar también cuáles pueden ser esas elecciones a nivel de la Lehendakaritza. Yo, John Coldo, en este caso, a nivel de candidatos, tengo más claro que el PSOE va a presentar a Eneco Andueza, que el PP va a presentar a Carlos Iturgaiz, que Sumar Podemos va a presentar a la señora Garrido seguramente, o no, igual puede haber una sorpresa, y no creo que desde el punto de vista del nacionalismo haya grandes sorpresas. No sé si Arnaldo Otegi será candidato a Endacari. Tengo también a mi apuesta, yo creo que el actual Lehendakari Urkullu, que pretenderá repetir y que repetir solamente su partido, puede ser que solamente el PNV puede ser que la apoye, pues por las situaciones internas que estábamos comentando previamente. Y el tema de Euskal Herria Bildu, pues Arnaldo Otegi, yo creo que la última campaña, sus intervenciones no han sido precisamente muy lúcidas, pese a que el resultado electoral que hayan tenido no ha sido malo, ha caído en incongruencias, en apoyar vídeos, en apoyar ciertos sistemas de campaña, y yo creo que eso al final también internamente le acabará pasando algún cierto de factura. No sé si tanto como para que no sea candidato, pero yo creo que sí. Pero que no creo que tengamos en candidatos sorpresas. Creo que va a ir vamos a ser otra vez unas elecciones en ese sentido con muy poca sorpresa. Y programa electoral no. Todos sabemos lo que van a proponer cada partido político. Y lo que sí que va a haber va a ser una campaña de mucho ruido. Vamos a ver una campaña muy sucia. Y por todas las partes, se va a ver una campaña muy sucia. Yo Eso ahí al me final la atrevería gente a también hay que tener decir, en cuenta que genera desconfianza y que genera hartazgo. incluso, Álvaro, que la campaña, al menos que yo intuyo, no va a estar tan orientada al programa, porque ahí voy a coincidir un poco con lo que el propio Antonio Ortúzar hablaba el otro día, ¿no? Se han alcanzado unas cotas de autogobierno, de bienestar. Sí que es verdad que hoy en día parece que hay un retroceso en esa sensación, al menos, ¿no? Subjetiva de lo que es vivir en esta parte de Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, y sí que creo que va a girar bastante en torno a esa cuestión. Me refiero, hablo de Osakidetza, hablo de los conflictos laborales que tiene a día de hoy abiertos el propio gobierno vasco, pero creo que va a ser especialmente una campaña dirigida y enfocada a los candidatos. Creo que va a estar muy personificada. Esa es mi opinión. Porque creo se vislumbra cierto desgaste, especialmente en el Partido Nacionalista Vasco, en la candidatura del actual Lehendakari Iñigo Urkullu, y tampoco creo que Euskal Herria Bildu está en un proceso de maquillaje absoluto y sin rubor ninguno. Ya no se ve ni una estrella roja, no se ve una renovela, con lo cual deduzco que la propia candidatura no va a pasar por la figura de Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi es una persona que tiene un pozo político dentro de lo que es la izquierda vasca, pero entiendo que se va a buscar aglutinar ciertos sectores, y para aglutinar a todo ese sector de izquierdas, creo que la solución no va a pasar por la figura de Arnaldo Otegi, la personificación de Arnaldo Otegi, sino en una persona seguramente más neutra. Bueno, creo que por hoy ya hemos comentado un poquito cómo creemos que se va a ver la situación. Seguro que en la realidad nos va a sorprender en cualquier momento. Por tanto, os emplazco en otro momento, si estáis dispuestos, a que charlemos sobre la realidad política y que vemos un poco cómo avanza. Si queréis añadir algo más, es el momento de despedida. Es que ricasco, y bueno, dispuestos a aportar nuestra breve y humilde reflexión sobre la situación del país de los vascos que a todos nos preocupa. Pues lo mismo digo, siempre encantado de participar en una pequeña tertulia con amigos, y para lo que se necesite, aquí estamos. Bueno, pues hablaremos para la próxima vez y esperemos que la realidad nos ayude a comentar un poquito
y a ser posible delante de una comida y no directamente bebiendo agua como estamos hoy. Pasad buen verano y un fuerte abrazo. ¡Agur! Agur.